Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos. Y voy a empezar hablando del temple, de una orden que de siempre me resultó intrigante, más intrigante todavía. Yo los consideraba casi superhombres. Y cuando escribí este libro, ha sido el primer libro que escribo que desde el principio tenía claro el final. Era como, imaginaros un esqueleto al que lo único que me quedaba era rellenarlo de carne. El símil no es muy bonito, pero es lo que se me ocurre. Pues bien, para encontrar los datos que me faltaban sobre el temple, tuve que viajar bastante, tuve que meterme en pueblos casi desconocidos, curas de pueblos desconocidos, sacristanes curiosos, bibliotecarios, cronistas de villas, y entré en el Museo Militar buscando armas templarias. Como no las encontré, pues recurrí al coronel. El coronel amablemente me puso en contacto con la biblioteca, y en la biblioteca aprendí pues la manera de comportarse del temple, evidentemente desde un modo de vista guerrero. Aprendí tácticas de guerra, aprendí trucos, aprendí el minado de murallas, que no tiene nada que ver con lo que hoy consideramos de una mina explosiva, entonces no existían. El minado era un sistema que consistía, que además era bastante original, trazaban una línea mental desde donde se encontraba el enemigo a la muralla que querían derribar, y entonces empezaban a cavar, y bajo el suelo, haciendo una línea con palos y con cuerdas, imaginaros, no había, una vez que estaban metidos dentro, no tenía munición, iban buscando los cimientos de las murallas. Una vez que encontraban los cimientos de las murallas, tenían dos sistemas: que el cimiento, al faltarle base, se derrumbara por sí solo, y si no era así, le prendían fuego con haces de leña, creaban una estructura de calor, el adobe se rompía y la muralla se caía. Bien, ese fue uno de los muchos sistemas. Me vais a perdonar, pero yo no tengo la memoria que tienen otros, y yo necesito estar echándole un vistazo a mis apuntes, más que nada por no perderme, porque además soy caótico. Bien, entonces descubrí que aquellos pueblos que en un principio habían blasonado de ser sede templaria, ahora resultaba que era como si se avergonzaran de haberlo sido. Y entonces llegué a una conclusión que me ha acompañado siempre que estudio algo. Cuando la historia calla, las piedras y las leyendas hablan. Las piedras son inamovibles, pero dejan su resto. Y las leyendas, el pueblo sabe perfectamente embellecerlas a partir de una base que era real, aunque después hayan cambiado el entorno. Entonces me di cuenta que los que renegaban de su pasado templario no podían renegar ni de las piedras ni de las leyendas, porque las tenían ahí. Bien, se ha escrito mucho sobre el temple, muchísimo, y no todo bueno. Es más, yo diría que en muchos casos solamente se ha contado la imaginación del autor. Este libro que estáis viendo aquí es una novela. Yo no soy capaz de escribir una obra de ensayo. A mí que me dejen siempre la libertad del autor, y que en un momento determinado pueda disfrutar inventándome una historia, aunque la base sea totalmente histórica. Bien, pues como os decía, se ha escrito mucho sobre el temple, pero no todo bueno. La mayoría de las veces era la imaginación del autor lo que llevaba a escribir la obra. Pero de todas maneras, siempre en cualquier obra que he leído sobre el temple quedaba algo, porque hay una cosa que está clarísima: no hay ni verdades absolutas ni mentiras absolutas.
no existe ninguna de las dos. Bien, vamos a meternos en materia. Pocos sabemos que el Temple es el brazo armado de una sociedad secreta denominada Prieuré de Sion. Para nosotros, Priorato de Sion. No confundirlos, por favor, con los sabios de Sion. Eso es otra historia y no quiero entrar en ese tema. Pues bien, el Priorato de Sion, que fue creado por Godofredo de Bouillon una vez conquistado Jerusalén, tenía una misión fundamental: controlar Palestina, pacificándola dentro de lo que cabía, y organizar que los futuros reyes que iban a gobernar en Jerusalén. Bien, en el siglo XI aparecen unos comerciantes amalfitanos que se dirigen a Tierra Santa y llegan a Jerusalén, que entonces estaba gobernado por las fuerzas fatimitas, o sea, la primera secta del Islam después de la muerte de Mahoma. Entonces estos caballeros amalfitanos le proponen a las autoridades crear un hospicio para acoger a aquellos peregrinos que acudían a Tierra Santa y poder socorrerlos en un momento determinado. Las autoridades aceptan la idea y entonces ellos crean un hospital y lo ponen bajo la advocación de San Juan el Limosnero. Pues bien, resulta que esta experiencia probablemente fue en la que se basa Hugo de Payens. Hugo de Payens es un personaje vasallo del conde Hugo I de Champagne, que con 9 caballeros se acerca a Jerusalén en 1118 y le propone a Balduino I vigilar la zona por donde entran los peregrinos para protegerlos de ataques musulmanes. Hugo de Payens se hace acompañar de André de Montbard. André de Montbard, era tío de Bernardo de Claraval, el que posteriormente sería San Bernardo y el que redactaría las reglas del Temple. Los demás caballeros que lo acompañan son Geoffrey Saint-Omer, Payen de Mondier, Archabat Saint-Amand, Geoffrey Bissol, Condemar, Rosal y Godefroy. Balduino I, que le debe su trono al priorato de Sion, escucha a estos locos, porque evidentemente era de locos. Imaginar 9 caballeros posiblemente maduros y no muy sobrados de efectivo, que quieren patrullar Tierra Santa para conseguir pacificarla. En el mejor de los casos se encontraban rodeados por 1000 a 1 en la proporción de musulmanes. La idea es de dementes. Bueno, pues Balduino II los escucha con atención y bien porque la idea le parece simpática y atractiva, o bien por quitarse de en medio a unos inoportunos, le cede un lugar en las caballerizas de lo que fueron el templo de Salomón. Bien. Pues resulta que estos 9 caballeros se pasan un montón de años, exactamente 9, escarbando en las caballerizas del templo de Salomón. Y encuentran algo que los hace enormemente poderosos. Enormemente poderosos, repito. Pero en esos 9 años no han patrullado ni un solo día como prometieron inicialmente. Bien. Los cronistas hablan de otro personaje que acompañó, aunque no formaba parte de los 9 caballeros iniciáticos, a Hugo de Payens. Este personaje,
que aparentemente pasa desconocido, aunque cuando se indaga un poco se descubre, es Fulco de Anjou. Fulco de Anjou acompaña a Hugo de Payens en la comitiva y aparentemente no tiene importancia. Pero en el mismo año que llegan los caballeros templarios a Jerusalén, muere Balduino I y lo sucede Balduino II. Balduino II tiene un montón de hijas, pero no tiene un solo hijo. Entonces, Fulco de Anjou se casa con la primogénita y acaba siendo rey de Jerusalén. Esto en pocas crónicas aparece, pero es real. Bien, hemos dicho que estos caballeros descubren algo que los hace muy poderosos. Perdón, pero yo tengo que beber. Y aquí se desboca la imaginación de los cronistas. Hay quien opina que encontraron unos documentos valiosísimos. Hay quien opina que encontraron el Grial. Hay quien opina que descubrieron el Arca de la Alianza y, por supuesto, infinidad de tesoros. Vamos a analizar cada uno. Documentos. Probablemente sí, lo veremos después. El Grial. Vamos a tomar dos acepciones del Grial. La primera acepción. La copa en la que Cristo bebe en la última cena o la copa que recoge la sangre de Cristo cuando está en la cruz. Segunda acepción. Grial. Grial. La sangre real. Probablemente los descendientes de Cristo. Aunque eso no es fácil que se lo encontraran en el templo de Salomón, como está claro. Entonces tenemos una acepción que es el Santo Grial como copa que alguien traduce también como un útero materno, por su forma, que podía dar la idea de la segunda parte de Sang Grial. Y hay quien opina que fue el Arca de la Alianza. Bueno, yo en este caso me he puesto a investigar y he investigado en la Biblia, como es lógico. Me he ido a la BAC, la Biblioteca de Autores Católicos. Evidentemente, nada sospechosa de ideas raras. Y he comparado sus comentarios con la Biblia de Jerusalén. Y salvo pequeñas variaciones semánticas, la información es la misma. Y entonces, en el Éxodo 37, me parece recordar, digo bien, el Éxodo 37, aparece esto que bien. Esto que veis ahí, por si no lo veis bien, lo he escaneado, yo os lo voy a leer. Viene en el Éxodo 37, como os decía, y dice el arca y la mesa de los panes. Bezabel hizo el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo y 1 y medio de ancho, y 1 y medio de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo en ella una moldura todo en derredor. Fundió para ella 4 anillos de oro, poniéndolos a sus pies, 2 a un lado y 2 a otro. Hizo las barras de acacia y las revistió de oro y pasó las barras por los anillos de los lados para poder llevarlas. Hizo el propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Y los 2 querubines de oro batido, haciendo un cuerpo con los 2 extremos del propiciatorio, y los 2 querubines salían del propiciatorio mismo por los 2 extremos, tenían las alas desplegadas hacia lo alto y cubrían con ellas el propiciatorio de cara el uno al otro y con el rostro vuelto hacia el propiciatorio. Vamos a verlo aquí.
La explicación es exhaustiva. Pues bien, la NASA un día decide reproducir el Arca de la Alianza. Se basa en la Biblia, siguen paso a paso lo que explica la Biblia, y cuando el arca está prácticamente terminada no hay quien se acerque. Unas chispas enormes salen de aquel engendro y chamuscan o queman a todo el que se acerca. Bien. Acordaros también que los ejércitos israelitas llevaban siempre el Arca de la Alianza en todas sus batallas y las ganaban algunas veces contra natura. Por otra parte, pensemos en la explicación, no la he metido aquí por no hacer más largo el tema, me creéis y listo, en la explicación que se da de las vestimentas que llevaban los sacerdotes. Vestimentas que, a poco que nos fijemos, recuerdan bastante a trajes de amianto. Por otra parte, vamos a recordar una película de un señor que es Steven Spielberg, que explica muy plausiblemente cómo fue el Arca de la Alianza. Recordar el final, cuando se abre aquello y salen unas fuerzas extrañas que van derritiendo todo lo que encuentra a su paso. Parece ser que el arca que estaban creando en la NASA era un enorme condensador. ¿Recordáis los diales de las radios analógicas que teníamos antes para buscar las emisoras? Pues eso. Entonces, hay dos preguntas. ¿Qué pretendían los israelitas? ¿Tener una emisora para tener línea directa con Dios? ¿O aquello era una batería de unas proporciones bíblicas que destruía todo lo que tuviera que destruir? Vamos a dejarlo ahí, de momento. Por cierto, estos caballeros resulta que se han hecho muy poderosos. Tan poderosos que cuando vuelven a Europa son bien acogidos en todos los reinos y numerosos caballeros deciden entrar en la orden. Entre ellos, el conde Hugo I de Champagne, que ha repudiado a su mujer y renegado de su hijo. Y entonces, yo me hago una pregunta. Un conde, riquísimo, pide entrar en una orden que va a tener que obedecer a un súbdito suyo. Recordar que Hugo de Payens era vasallo del conde Hugo I de Champagne. ¿No os parece raro? Un conde todopoderoso entrando en una orden que tiene que acatar los deseos de un súbdito suyo. Bueno, es de las muchas incógnitas que tiene el temple. Pero sigamos pensando. Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es un monje del Cister. El Cister es una orden depauperada a punto de desaparecer. Y resulta que Bernardo de Claraval hace las reglas del temple, convence al Papa Inocencio II para que las autorice, y el monarca en 1134 la autoriza con la bula Omne Datum Optimum. A partir de aquí son conocidos por la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón, la Milicia de Cristo o simplemente Templarios, como lo conocemos todos. Y desde entonces se hacen enormemente poderosos. Ellos y la Orden del Cister, que estaba depauperada, sin dinero y a punto de desaparecer. Curioso. Vamos a ver, nos encontramos ante un arrebato de misticismo de los caballeros de la época que querían entrar en esa milicia del temple, o ante algo muy planificado y organizado. Yo me inclino
por lo segundo. Y además me inclino con motivos. Hugo de Champagne no participa en la primera cruzada, pero probablemente fue el impulsor de los 9 caballeros, en connivencia secreta con otros varones. Ninguno de ellos ocupa un rol específico en la Orden del Temple, pero saben mantenerse en un segundo lugar y dispuestos a actuar cuando sea necesario. Está claro que en las entrañas del Templo de Salomón encuentran algo muy importante, tan importante que los hicieron admirados y odiados a la vez. Algo que tal vez les sirvió de chantaje. Encontraron los manuscritos que contenían las enseñanzas de Jesús tal como fueron escritos y que la Iglesia con posterioridad los había machacado y los había corrompido. Si es así, les sirve de chantaje, es un chantaje enorme. Esta teoría no es descabellada, teniendo en cuenta el precio que después pagaron, precio que un siglo antes que ellos pagaron los cátaros por la misma razón. Saber demasiado, herejía, apostasía. Lo dejamos ahí. Ahora vamos a correr un poco más. Los templarios no eran unos brutos caballeros de la guerra, todo lo contrario. Eran unas mentes cultivadas. Entre la Orden del Temple, la mayoría sabía leer y escribir. En sus encomiendas y bailiatos, al igual que en cualquier monasterio, existían los scriptorium, donde se copiaban y se escribían libros. Eran unas mentes muy cultivadas. Copiaron y aprendieron de todos los pueblos por donde pasaron. No dudaron en solicitar ayuda a los musulmanes del desierto para que les enseñaran el arte de la equitación ligeros, con caballos rápidos y con acciones muy veloces. Tener en cuenta que los caballeros de la época iban cubiertos de hierro, ellos y sus caballos, por un sistema que previamente habían copiado del Irán del siglo IV, que eran los tectofrágicos, que actuaban como rodillos, como tanques. Bien, en el Nilo descubren la vela latina, la vela triangular. Y entonces los templarios no dudan en aprovechar ese conocimiento y aparejar en sus galeras la vela triangular. Anteriormente aparejaba una vela cuadra. La vela cuadra solamente mueve el barco si va de empopada, o sea, con viento de popa, o a un largo. Ni a un descuartelar, ni a un través. Ahí no funciona la vela cuadra. Pero la latina sí. La latina es casi capaz de navegar contra el viento de bolina o ciñendo. Conocen la aguja de marear, lo que sería posteriormente la brújula. Tienen conocimientos de medicina que ponían en un brete a los caballeros hospitalarios, que se quedaban sorprendidos con los conocimientos de medicina que aportaban los del Temple. Tenían un amplio dominio sobre la cartografía, sobre la astronomía, sobre matemáticas y sobre alquimia. Bien, pues ahora que he hablado de alquimia, hay una leyenda que se dice que Bernardo de Claraval estaba orando
delante de una Virgen negra. Creo que lo veremos después. Sí. Me voy a pasar ahora lo de la Virgen negra. Y entonces, orando delante de esta Virgen negra, le dice en latín: "Móstrate esse mater", muéstrame que eres madre. Entonces la leyenda prosigue que la Virgen se aprieta el seno y cayeron 3 gotas de leche. Leyenda. ¿Vale? Si queréis. Pero resulta que en cualquier tratado alquímico decentito, no hace falta que sea ninguna maravilla, la solución mercurial que se utiliza para la obtención de la gran obra es conocida como leche de la Virgen. Por otra parte, las vírgenes negras son traídas a Occidente por los templarios. Y el color tiene muchísimo que ver. El color representa al humus, o sea, a la fertilidad. Y todas son vírgenes sedentes, como Isis, como Artemisa, como Cibeles o Cere, incluso como la Virgen María. No tenemos que irnos muy lejos para ver imágenes de tipo oriental que nos rodean, ¿no? Con romerías famosas y demás. Bien. Las vírgenes negras, la policromía que adorna sus mantos es rojo, azul y blanco. Y da la casualidad que esos son los mismos colores que toma la gran obra antes de transformarse en piedra filosofal. Una simbología interesante. Hablando de vírgenes negras, Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife es adorada desde la época de los guanches. Y decían que las habían llevado unos caballeros con manto blanco, como los templarios. Recordad que Juan de Betancourt llega a Canarias en el año 1400, los templarios son anteriores. Y vírgenes negras tenemos repartidas por todo el mapa de la península. Recordemos además que los templarios, al igual que lo hicieron los cátaros, hablan de Notre Dame, nuestra dama. Y en nuestra dama se refieren a 2 tipos de mujeres. Una, desde un punto de vista sexual, como era María de Magdala, que la Iglesia Católica hasta el año 1969 la consideró una prostituta, después rectificó, y a la Virgen María como madre del Creador. Bien. Cuando estaba escribiendo esto, estaba metido en 10.000 faenas. 10.000 faenas. Buscando datos por todos lados. Y curiosamente, cuando estoy escribiendo algo, cuando estoy investigando, me aparecen las cosas como si me llovieran. Bueno, pues cae en mis manos un manuscrito de 2012 que ha encontrado Karen King, que es una profesora de Harvard. Y este manuscrito que ha encontrado es un papiro copto del siglo IV, que, como os podéis imaginar, está en bastante mal estado. En este papiro copto se recoge una conversación de Cristo que habla de su mujer. Y añade: mi mujer puede ser mi discípula. Y este papiro copto forma parte de un evangelio, evidentemente apócrifo, que es el Evangelio de María. Si nos metemos en este tema, tenemos para hablar largo y tendido, pero hemos venido a hablar del temple. Y quiero ser lo más breve posible. Vamos a ver.
Hay sospechas que los templarios colonizaron América. Que los templarios colonizaron... Vamos a ver. En la época que viven los templarios hay una escasez de plata enorme en Europa. Y los únicos que manejan esa plata son los templarios. Hay dos posibilidades. Una, que la fabricaban por métodos alquímicos, posible. Dos, que la traían de Potosí. Y resulta que hemos estado recientemente en Perú y la idea no va descaminada. Existe una leyenda de los dioses blancos y en toda la zona se habla de unas grandes casas flotantes que llegaron con unos caballeros casi dioses con mantos blancos y una cruz en el pecho que les enseñaron agricultura, les enseñaron astronomía, les enseñaron unas cuantas cosas. Para más Inri, recordar que Montezuma tenía la barba rubia. Y os puedo asegurar que por la zona no se ve ni un rubio. Moreno, intenso. Y ni una cana, para más Inri. Bueno. Y esto viene a colación a que cuando después se descubre América, con todas las bendiciones, Colón apareja en sus naves la cruz templaria. Y posteriormente lo hacen los conquistadores, con lo que son bien recibidos. Si no, sería posible que 200 personas se cargasen un imperio como el Inca o como el Azteca, por muchos arcabuces que llevaban. Primero, un arcabuz, una vez que se dispara, se tarda en cargar un rato, ¿no? En un principio yo creo que fueron muy bien recibidos por las cruz patés que portaban. Y además, esa plata llegaba a Europa por mediación de ellos. Bien. Sus armeros tenían un excelente dominio sobre los metales. Y sus armas eran temidas y temibles. Os podría explicar qué utilizan para hacer esos aceros tan magníficos, pero no quiero meterme en más profundidades porque si no alargamos esto una barbaridad. Está aquí. Se convirtieron en unos excelentes banqueros. Fueron los creadores de la tarjeta de crédito, el travel checker o la letra de cambio, como queráis verlo. Era muy sencillo. Un señor llegaba a una sede del templo y decía: me voy a Génova y quiero comerciar con Cela. Aquí pongo tantos ducados. Muy bien, yo le doy a usted una carta de pago por los ducados que usted me ha entregado, con unos signos secretos que solamente van a identificar en otro bailiato del temple cuando usted llegue, con lo cual usted va ligero de equipaje y si tiene usted un atraco por el camino no le van a quitar ni un ducado. Evidentemente por eso cobran una comisión, como no faltaba más. En aquel entonces la Iglesia prohibía prestar a crédito. Los templarios lo tienen muy claro. Cuando hacen un préstamo, se firma lo que se les ha dado más los intereses. Ya no están cobrando intereses, teóricamente. En sus sedes bancarias, la estructura es prácticamente igual a una oficina nuestra de banco, con mesas para atender a los clientes. Los clientes recibían unos extractos de cuenta muy parecidos a los nuestros, parecidísimos, y aquellos que depositaban sus fondos en la sede del templo, en la sede del temple, las cajas
funcionaban con 2 llaves, exactamente igual que las cajas de seguridad nuestras. Exactamente igual. Bien, como es lógico, esto crea admiración y odio a la vez. ¿Qué podemos decir de la arquitectura de ellos? Pues ellos entran con el románico encerrado en sus muros sólidos, como si no quisiera que las oraciones salieran de allí, y entonces traen el gótico. El gótico que clava sus pináculos en el suelo y los eleva hasta el cielo, como si quisiera que las oraciones llegasen a los pies de la divinidad. Pero es que el gótico trae una importancia tremenda. Recordad las dovelas del gótico. ¿Qué estudios se necesitan para eso? Los que hayáis leído Los Pilares de la Tierra, os quedáis sorprendidos de la importancia que tenía. Los que hayáis visto las cubiertas de la catedral, veréis que a los canteros se les pintaba en el suelo cómo tenían que ser las piedras. Y el cantero venía con la piedra y la colocaba encima y la retocaba hasta que ajustara. Y eso era para que se pudiesen hacer los arcos ojivales. Los templarios. Además, los templarios eran un reino dentro de todos los demás, porque solamente tenían que obedecer al Papa. Era su único jefe. Con lo cual los monarcas, pues, no le caía muy bien el tema. Pero no obstante, cuando empiezan las cruzadas, entonces los forjadores de las cruzadas se dan cuenta del potencial tan tremendo que son los templarios. ¿Por qué? Porque al igual que pasó con los cátaros, a los que participan en la cruzada, la Iglesia les ofrece remisión de todos tus pecados, un lugar en el cielo, no sé si a la derecha o a la izquierda de Dios Padre, y todo el botín que puedas coger. Entonces los nobles se lanzan a la aventura para adquirir más riqueza, y teniendo en cuenta la hambruna que había en Europa, los villanos dicen: aquí voy a comer, y lo que traiga traigo. También me apunto a la cruzada. Pero claro, los templarios son distintos, porque estos que se apuntan a la cruzada quieren ir, robar y volver a sus hogares. Pero los templarios no tienen hogar. Es una fuerza tremendamente disciplinada, pero no tienen hogar. Entonces los reyes están contentísimos con los templarios, porque esos llegan a Tierra Santa y están allí el tiempo que sea necesario. Y además no van de depredadores. Bueno, hagamos una reflexión. El cine, que lógicamente tiene que entusiasmarnos a todos, le ha hecho un flaco favor a la historia. Ni el revólver del vaquero tenía más balas que ninguno, ni era más rápido que una ametralladora. Y evidentemente un caballero tampoco se podía pasar pegando mandoble un día entero, por razón evidente. Vamos a pensar. Un caballero de aquella época no solían ser muy altos. Podían llevar, por cierto, eso es de un facsímil de un libro medieval. Es una armadura suavita, no completa, de la que solían llevar los caballeros. El caballero solía llevar yelmo, cimera, celada, peto, hombreras, dorsales, todo eso aderezado con cueros, debajo una buena cota de malla, la loriga, grebas en las piernas, sujeciones para las caderas, para que no fueran atacados por las caderas, la espalda exactamente igual, y los brazos se movían evidentemente con articulaciones de hierro.
Bien. Imaginemos una batalla. Algunos caballeros, para Mainry, tenían que ser subidos a 2 caballos con una grúa. Si ese caballero caía al suelo en la batalla, lo tenía clarísimo. Ese no podía levantarse. Entonces, los soldados de a pie, con los finos cuchillos de misericordia, buscaban una rendija de la armadura y por allí se los cepillaban. Era así de fácil. Pero vamos a ver cómo era una batalla. Una batalla, en primer lugar, entraban los caballeros con sus lanzas, sus petos, sus corazas, y los caballos también protegidos, que eran unos señores caballos de guerra se llamaban. Y con la lanza abren una cuña en el ejército contrario. Una vez que han abierto la cuña, están en medio del ejército contrario. Luego ya las lanzas no sirven, si es que han aguantado sin partirse. Entonces hay que recurrir a otras armas. ¿A qué armas se recurre? A espadas. Espadas largas y pesadas, os aseguro que las he tenido en mis manos. A espadas, a flagelo de armas. ¿Sabéis lo que es? Flagelo de armas es un mango que lleva una serie de cadenas con bolas de pinchos. Eso se manejaba así. Otra cosa, no penséis lo que vemos en las películas de yo pongo la espada para que tú me des el cate y ahora hago así y ahora hago así. Que eso nada, mandoblazo y tente tieso. Cuando yo daba un mandoble, partía el tío por la mitad o lo dejaba bastante pocho. Y si me lo daban a mí, igual. Imaginar el flagelo de armas. El flagelo de armas iba girando continuamente. La maza turca, o sea, otro mango de madera con otro cacharro de hierro con pinchos. El hacha. Todas armas muy pesadas. Aunque estos caballeros estuvieran adiestrados en la batalla y por mucha adrenalina que soltaran, ¿cuánto tiempo podían aguantar? Podían aguantar X horas, si es que llegaban. Entonces rápidamente eran sustituidos por las tropas de refresco. ¿Cuánto duraba una batalla? En función del cansancio de uno y otro. Cuando el cansancio llegaba a tope, ambos ejércitos se retiraban a lamer sus heridas y sobre todo a descansar. Es así de fácil. No eran batallas. Y esto nos sirve para pensar que los momentos, si no de paz, al menos de cese de hostilidades, eran muchos. Y nos encontramos con unos caballeros, perdón, pero voy a beber. Con unos caballeros que están muy preparados para la guerra, pero a la vez son muy sensibles a todo lo que les rodea. Y pensar que estos caballeros se encuentran muy lejos de sus bibliotecas de origen. Y las bibliotecas más cercanas que tienen son Alamut o Bagdad. Entonces los templarios no tienen empacho en relacionarse con zoroástricos, mitraístas, cabalistas, derviches, sufíes, y beben de todas estas fuentes sin problema. Incluso tienen contacto con una secta de los ismaelitas nizaríes, denominados asesinos. Ahora os cuento. Resulta que un joven iraní de gran fortuna, huyendo de las tropas selyúcidas, o sea, las tropas turcas que vienen, el nombre de selyúcida viene porque su fundador es Selyuk, y que está invadiendo Irán y quieren impartir el sunismo. Este joven, que no quiere sunismo y de una gran fortuna, desaparece y va
rodeándose de pueblos musulmanes, aprendiendo de todo ello. Finalmente encuentra el sitio idóneo para asentarse. Este sitio es el norte de Irán, una fortaleza la crea él, una especie de nido de águila, que es Alamut. Bien, allí este hombre crea una fortaleza enorme, crea unos jardines secretos, que ahora los veremos, y como tiene una gran cultura, tiene dinero y tiene una gran trascendencia, empiezan a acudir jóvenes de todos los puntos de la zona. Este hombre tiene un nombre, Hassan Is-Sabah, conocido por el viejo de la montaña. Este hombre, cuando tiene que realizar una misión suicida, pide voluntarios, y a los voluntarios los mete en estos jardines secretos. Los jardines son algo espectacular, algo oriental, magnífico, donde una serie de doncellas los atiende en sus menores deseos, donde reciben copiosas comilonas, les sirven todo tipo de licores, repito, de licores. En aquella fecha no estaba prohibido. Y por supuesto, fuman unas hierbas que se llaman hachís. Para nosotros, hachís. ¿Qué? Pues cuando estos jóvenes se pasan una semana en esos jardines paradisíacos, Hassan Is-Sabah, el viejo de la montaña, como era también conocido, los llama y le dice: eso que habéis vivido, eso es el paraíso. Y a él iréis si morís en la acción que os tengo encomendada. Lógicamente, ¿quién se resiste? Pero resulta que a Hassan Is-Sabah lo sucede un zorro igual que Sinan. Y la leyenda cuenta, aunque no creo que sea leyenda, creo que es más bien historia, que un día uno de estos neófitos que venía de pasarse la huelga padre en los jardines secretos, llegó a la cabaña, a la tienda de campaña de Sinan, y se encontró una bandeja con una cabeza decapitada, sangrante. Y entonces Sinan señaló a la cabeza y le dijo: cuéntale cómo es el paraíso. Y para asombro del neófito, la cabeza habló, y la cabeza le contó al neófito todos los placeres que se vivían en el paraíso, justo lo que el neófito había vivido. Lo que el neófito no sabía, que una vez que salió de la tienda, del suelo se levantó un señor que llevaba una bandeja sangrante, que era el que había realizado la tétrica escena, que evidentemente no estaba muerto. Vamos a ver, a estos jóvenes se les enseñaba religión, evidentemente, poesía, danza, esgrima, equitación, danza lo he dicho ya, ¿verdad? Cultura y manejo de todo tipo de armas. Vamos a ver, estos personajes que en Occidente su nombre era Hasashin, nosotros lo traducíamos por asesinos, son unos terroristas, ¿no? Lo estamos viviendo ahora. Pero fíjate, ¿no se parecen un poco al templo? Cultos, preparados, valientes, les importa todo un comino, lo que van es a luchar por encima de todo, por encima de sus creencias. Bien, pues resulta que
He hecho este paréntesis porque cuando posteriormente Salah ad-Din, para nosotros Saladino, o Virtud de la Fe, que era su nombre, entiende que quien domine el Cairo tendrá la llave de Tierra Santa, y él, juntamente con los Mamluk significa aquellos que tienen dueño, eran antiguos esclavos. Como antiguos esclavos eran unos fieles servidores de Saladino. Pues Saladino empieza a provocar derrotas a toda la cristiandad, los cuernos de Jaén, Sayet, Tortosa, San Juan de Acre y finalmente Jerusalén, que acaban perdiendo. Bueno, pues entonces, antes de la pérdida de Jerusalén, un grupo de Hassassin se entrevista con el rey Amaury de Jerusalén y le ofrecen pactar con él contra Saladino siempre que Amaury les quite el tributo que ellos pagan a los templarios para que no los ataquen. Fíjalo bien. Los Hassassin pagaban a los templarios un tributo para que los templarios los dejaran en paz. Y no tienen reparo en pactar con los cristianos en contra de Saladino con tal de dejar de pagar el tributo. Entonces Amaury ve bien la idea y le dice que sí, que está de acuerdo. Pero cuando la escolta vuelve, un templario, Gualterio de Mesnil, los mata, se rompe la alianza y al final ya sabemos cuál fue. En el temple no todo es honor. Hay un maestre templario, Gerard de Rierfort, que tendría que callarse mucho. Insultó a los hospitalarios, obligándolos a meterse en una batalla que era a todas luces imposible. Mataron a los hospitalarios y él quedó vivo. Y él, cada vez que tenía una batalla, él siempre iba quedando vivo. Se supone que utilizando malas artes. No todo en el temple es honor, tienen sus claros y sus sombras. Bueno, pues vamos a ver algo que los templarios usan y abusan enormemente. Usan y abusan de la tau, efectivamente. La tau, la letra tau, conocida como pata de oca, cruz de gajos o cruz devastada, aparece en el antiguo Egipto como símbolo de la vida futura y es traído a Occidente de la mano de San Antonio Abad. Si la veis ahí a la derecha, no sé si la estáis viendo, que no sé por qué narices no me ha salido, que debía haber salido la primera. Pues no. Es esta. Es la pata de oca. Eso lo hemos visto ahí en edificios que están grabados. Esto lo utilizan mucho los templarios, pero los templarios usan también otra cosa mucho. Utilizan el cuadrado mágico. Si os fijáis en el cuadrado mágico, tenemos una cruz formada por la palabra Tenet. Tenet, de arriba a abajo se lee Tenet, pero de abajo a arriba también se lee Tenet. De izquierda a derecha se lee Tenet, pero de derecha a izquierda también se lee Tenet. Lo mismo ocurre con Sator y Rotas, primero y último. Arepo
y ópera. En todos los sentidos que lo hagáis, se repiten las figuras. Aquí podríamos hacer un estudio del cuadrado mágico, como no os podéis hacer una idea. Combinando las palabras aparecen rastrillos, hoces, generalmente herramientas agrícolas. Bien, vamos a entrar en otra cosa. Los templarios, de todos es sabido que utilizan el octógono en sus construcciones. Ahí tenemos un octógono. En ese octógono hemos unido todos los vértices a través de diagonales. ¿De acuerdo? Bien. Pues si yo en las que caes enfrentadas las marco en rojo, tengo la cruz templaria. La auténtica cruz templaria. Montones de veces estamos viendo cruces templarias que son de otras órdenes. Esta es la cruz paté, la cruz templaria. ¿Sigo? Recordemos que en España, que tan buen servicio prestaron en la Reconquista, cuando llegaba la hora de recibir un premio, que generalmente era en forma de feudos, los templarios no querían cualquier feudo, los elegían, y los elegían de una manera muy especial. Fijaros eso. Me voy para atrás para verlo mejor. Fijaros que el centro de esa tau está en Ucero. Ucero está en el cañón del río Lobos. Curiosamente. Bien. Bueno. En los extremos. Eso, si os fijáis, eso parece como si estuviese hecho con un compás perfecto, ¿eh? Ucero es el punto central de zonas mágicas y seculares, con un arco de 527,127 kilómetros y abarca Padrón, Tomar, Jerez de los Caballeros, Fregenal, Aracena y el Castillo de Ampuries, con un arco, repito, de 527,127 kilómetros. Qué casualidad, ¿verdad? Sigamos. Ahí tenemos una tau perfecta que encierra el paralelo 32, el camino de Santiago, sigue siendo el centro de Ucero, y lugares esotéricos. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahí tenemos la tau clarísima, ¿verdad? Tenemos Padrón, Tomar, Aracena, Jerez de los Caballeros, Fregenal, Alcobaza, Caravaca de la Cruz queda un poco retirado, pasa por Palma de Mallorca para llegar al Castillo de Ampurias. Pero si nos fijamos, desde el punto Ucero como punto central, tenemos una cruz templaria con ángulos de 40 grados. Señores, que estamos en el siglo XII y XIII. Los conocimientos cartográficos eran importantes, no se os olvide. Como casi todos conocemos a Emilio Carrillo ha escrito un libro sobre el castillo templario de Fregenal de la Sierra. Bien, le he copiado, esto evidentemente lo he ido copiando de libros, como os podéis imaginar. Cuando se investiga una cosa hay que basarse en algo.
desde Jerez de los Caballeros, con un arco de 124 kilómetros exactos, se abarca Lepe, la isla de Saltés y por consiguiente La Rábida, Sevilla, entre otros. Los templarios en Sevilla tenemos noticias de que vivieron, la encomienda estaba en la calle de la Pajería, lo que hoy es la calle Zaragoza. Detrás había una laguna que era la laguna de la Pajería. Bien, vamos a dar un paso de gigante, porque tenemos que correr, porque esto hay que acabarlo, si no me vais a echar. Ya hemos visto que los templarios eran de una casta especial, pero en ese momento nos encontramos con una iglesia desprestigiada por el nepotismo, por la simonía y el mal vivir de sus jerarcas, y se enfrenta a un nuevo cónclave para nombrar un nuevo pontífice. Para ellos, haciendo una reflexión interna, piensan en un humilde eremita que es Pietro de Mulrone. Este hombre vive en medio del campo y es respetado por todos por su enorme santidad. Lo nombran papa, y cuando este hombre llega al papado se encuentra una curia con las navajas abiertas, dispuestos a apuñalarse en el buen sentido y en el malo de la palabra. Y ante tanto politiqueo, este hombre, que es un anacoreta, no se considera capaz. Recurre al derecho canónico y presenta su dimisión. ¿Os suena? Bien, esta vez los cardenales lo tienen bien claro y no buscan a un ejemplo de virtud. Eligen a Benedetto Caetani, un diplomático de familia rica que accede al papado como Bonifacio VIII. Os estoy poniendo en antecedentes de lo que va a ocurrir. Bien. Por otra parte tenemos al rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que está acuciado por numerosas deudas heredadas y otras que él mismo ha creado. Pues ya se ha visto inmerso en un montón de guerras. Y tiene un consejero que es un leguleyo de 1000 pares de narices, ambicioso, inteligente, que es Guillermo de Nogaret. Guillermo de Nogaret ha sido previamente consejero del rey de Palma de Mallorca. Bien, entonces Guillermo de Nogaret aconseja a Felipe IV el Hermoso que cobre impuestos a la iglesia. Y nunca mejor dicho que con la iglesia hemos topado. La iglesia se levanta en uñas y le dice que ellos de pagar impuestos nada, y que si lo obligan a pagar impuestos lo excomulgan. Entonces sigue con su idea de cobrar impuestos y efectivamente lo excomulgan. Pero claro, entonces Felipe el Hermoso se da cuenta de que un rey cristiano excomulgado no puede gobernar a sus súbditos. Y entonces Guillermo de Nogaret no se le ocurre otra genialidad que mandar un contingente armado para detener al Papa, traerlo a París y condenarlo por hereje. Eso es muy fácil. Llegan a Anagni, donde se encontraba el Papa, lo apresan, pero la población de Anagni se pone en favor del Papa y lo salvan. Pero resulta que el Papa ya es muy mayor y entre el sofoco y la edad que tenía se muere. Bien, le sucede Benedicto XI. Benedicto XI cambia la excomunión de Felipe IV el Hermoso por la de Guillermo de Nogaret, porque él se declara culpable. A Guillermo de Nogaret esto le trae sin cuidado. Él se declara profundo cristiano,
pero él en el fondo tiene un odio a la Iglesia enorme. Es un manipulador que no le importa hacer lo que sea con tal de conseguir sus fines. Hay quien dice que Guillermo de Nogaret es hijo de cátaros que han muerto en la hoguera, y ese es el odio que le tiene a la Iglesia. Pero en fin. Entonces, el rey Felipe IV el Hermoso se gasta un dinero que no tiene y que tiene que pedir prestado al Temple para que en el siguiente cónclave se nombre a Beltrán de Got, obispo de Burdeos, que asciende al papado como Clemente V. Este es un títere en manos del monarca, al que le debe el pontificado, hasta el extremo que cambia la sede del papado a Aviñón. Bueno, ya tenemos la escena. Ya tenemos la escena. Ahora vamos a hablar de sus protagonistas. Por una parte, Felipe IV el Hermoso, endeudado con el Temple, fundamentalmente en una deuda que jamás podrá pagar. Que jamás podrá pagar. Porque además, la economía que está siguiendo es equivocada y lo único que está haciendo es devaluar la moneda en peso, la moneda de ley. Con lo cual el pueblo se le echa encima, pero eso vamos a dejarlo a un lado, porque después llegaremos a eso, si nos da tiempo. El rey tiene una obsesión: coronar sus sienes con la corona que una a la cristiandad, como anteriormente había hecho Carlomagno. Y además le tiene una inquina enorme al Temple, porque una vez que ha quedado viudo, ha querido entrar en el Temple y el Temple le ha denegado la entrada. Esto recordaremos a algunos políticos que les deniegan la entrada en algunos sitios y se vuelven furibundos enemigos de esos que le negaron la entrada. No viene el caso. Por otro lado tenemos a Guillermo de Nogaret, el guardasellos real, que se sospecha que envenenó a Benedicto XI, aunque nunca se puede probar. Ya hemos dicho qué clase de personaje es Guillermo de Nogaret: intrigante, bicho. En el centro nos encontramos a los soldados del Temple, altaneros, poderosos y riquísimos, a los que todos temen y odian en una proporción muy similar. Y por último, Clemente V, que desea unificar a los templarios y a los hospitalarios porque ya se han acabado las cruzadas y estima que estas dos órdenes tan poderosas no son necesarias, y además quiere congraciarse con el rey de Francia. Bueno, ya tenemos el escenario y los personajes. Guillermo de Nogaret, queriendo dar un golpe maestro a la Iglesia o al Temple, le da igual. Aunque prefiere el Temple, claro está, porque el Temple tiene más dinero. Entonces inventa un subterfugio en el cual engaña al Papa con el rey, al rey con el Papa, al inquisidor de París con el Papa y con el rey. Y en un ataque tremendamente bien organizado, el viernes 13 de octubre de 1307 se ataca la fortaleza del Temple de París y automáticamente todas las fortalezas del Temple que se encuentran en Francia. Los curas, bien aleccionados, se dedican a hablar de las maldades del Temple y los acusan, como no, del pecado nefando, o sea, sodomía, porque dicen que besaban a los neófitos en el ombligo y el ano. Bueno,
Y además añaden que adoran al Baphomet, unos seres barbudos, y algunos llegan a decir que adoran a un macho cabrío. Los caballeros templarios, soldados muy valientes, como sabemos, pero con un límite, como todo el mundo, no pueden soportar los castigos a que los someten. Los castigos son terroríficos. Voy a citarlos, pero sin entrar en danza, porque son auténticamente repugnantes. Debería de darnos náuseas que alguien pensara eso para hacer daño a un prójimo. Los castigos son el potro, un sillón lleno de pinchos que le obligan a sentarse, tragar agua, la estrapada, una canallada, y por si a alguien se le ocurría chillar, existe un mistículo que se llama la pera española, que no es ni más ni menos una pera, que se le da a unas palancas y se abre hasta descoyuntar la mandíbula, con lo cual no pueden chillar. Entonces, sometidos a estos castigos, evidentemente los templarios firman lo que sea. Bien, hemos dicho que adoran a unas cabezas barbudas. Me voy a basar en Bárbara Frale. Bárbara Frale es una de las personas que más sabe del temple. Es una estudiosa de los archivos secretos del Vaticano. Bien, pues Bárbara Frale dice que la sábana sagrada estuvo en manos de los templarios. Y resulta que 3 de los que estamos aquí fuimos a una exposición que se celebró en Sevilla sobre la sábana santa. Esta exposición la hacía, entre otros, un escultor, José Miñarro López, que es realista donde los haya, y una serie de científicos. Bueno, pues vamos a ver. La sábana santa ha actuado como un negativo y se han plasmado ahí una serie de detalles. Estando en la exposición, una señora le preguntó a Miñarro: o sea, que esta es la cara de Cristo. Y Miñarro le contestó: señora, yo sé que esta es la cara de alguien que ha muerto en la cruz. Nada más. Y como tal, vamos a verlas. Eso está tomado de la síndrome. Sigamos. Sigamos. Bien. Por otra parte, recordemos que cabezas de santos eran metidas en cráneos de oro y plata como reliquia. O sea que ya tenemos ahí una serie de cabezas barbadas, si queréis. En cuanto al pecado nefando de sodomía, los besos y tal y cual, hombre, en un sitio, en un lugar donde viven muchos seres del mismo sexo, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Ni hay con ella. Pero pensad que en muchas órdenes se recibe con un beso a los neófitos, a los novatos. Bueno, pues con todo eso se crea un proceso que va a durar 7 años. En ese proceso hay tiras y aflojas. Quiero acelerar ya. Hay un tira y afloja por parte del rey y de Clemente V. Por una parte, Clemente V manda una bula suavísima al rey diciéndole que en un exceso de celo se ha pasado con los templarios y que lo que tiene que hacer es devolvérselo
a la autoridad papal, que es quien manda sobre los templarios. El rey no le echa cuenta, evidentemente. Por otra parte está Guillermo de Nogaret, que para asustar a Clemente V no se le ocurre otra genialidad que con unos pocos de templarios, incluido un obispo, y quemarlos vivos, para demostrarle quién manda. Clemente V manda una serie de obispos para entrevistarse con los templarios detenidos, que no dejan, pero al final lo consiguen, creo que en pago soborno. Entonces uno de los templarios que van a ver los obispos retira el trapo que cubría sus pies, y entonces los huesos cayeron al suelo porque el pie estaba totalmente calcinado. Los obispos salieron corriendo y se fueron al Papa a decir que aquello no podía ser. Entonces el Papa amenaza a Felipe IV con eternizar el proceso. Y Guillermo de Nogaret, además al Papa se le revela la curia diciendo que crean un cisma, como el Papa no actúe. Guillermo de Nogaret, por otra parte, amenaza al Papa con repetir el concilio del muerto, el concilio del muerto, del cadáver, perdón. El concilio del cadáver consistió en que desenterraron a un papa, el Papa Formoso, siendo ya una momia, lo revistieron con todos sus ornamentos pontificales, y un monje bien adiestrado, detrás del Papa, iba contestando las preguntas que le hacían. Al final, por la pregunta del monje, decidieron que el Papa era hereje. Cogieron a la momia y la quemaron. Bueno, pues, ante esto el Papa se asusta y finalmente llegamos se me olvidaba, hay otra cabeza más. Hay un Papa, Guillermo de Aurillac, que está en la India, llega a España, estuvo en España mucho tiempo, Silvestre II, que se trajo una cabeza de bronce que contestaba sí o no a todas las preguntas que se le hacían. O sea, un sistema binario. No pensemos que era una cosa del otro mundo. Lo cierto es que cuando este Papa muere, la cabeza la destruyen y todos sus escritos igualmente. Dice, me gustaría entrar, de verdad, me gustaría visitar los archivos del Vaticano. Tiene uno que encontrarse verdaderas maravillas y sorpresas. Bien, sigamos. Las órdenes, Felipe IV el Hermoso manda correos a toda la cristiandad diciendo que detengan a los templarios. Las órdenes no las cumple casi nadie. En Inglaterra y Escocia ni le echan cuenta. En Alemania los templarios les basta dejarse crecer el pelo e ingresar en las órdenes de los caballeros tutores. En Portugal crean una orden específica para ello, la de los caballeros de Cristo. Si os fijáis, en Portugal, en Oporto y en muchos sitios, veréis la cruz paté, es la de los caballeros de Cristo. Una orden hecha a imagen y semejanza de los templarios para que pudiesen entrar aquí. En España se recibe de una manera u otra. Lo que hacen los reyes en el 90% de los casos es quedarse con los bienes de los templarios. Pero ahora vamos a analizar eso. Resulta que ha llegado una flota a La Rochelle que ha traído a Jacques de Molay, que es el maestre templario en ese momento. Esa flota, un día antes del viernes 13 famoso, desaparece de La Rochelle y nunca se vuelve a saber de ella. Por otra parte, desde un mes antes del ataque al Temple de París, empiezan a salir carretas cargadas
de paz, de paja. En el temple no encontraron ningún tesoro. Como al final todos los bienes del temple el Papa se los hace pasar a los hospitalarios, tarda muchísimo tiempo y cuando los hospitalarios llegan a adquirir estos bienes que le han dejado, se encuentran fincas deterioradas que no valen, vamos, han vendido hasta los palos de la casa. Calculo que en aquel entonces se ha debido hacer lo es que... el mío, pero como no lo entiendo porque es nuevo. Písalo. Que tiene uno nuevo y no sabe separarlo ni ponerlo en Me imagino que lo que hacen los templarios en este intervalo es hacer una especie de alzamiento de bienes nuestros. ¿Alzamiento qué? Alzamiento de bienes. Ah, Compras ficticias para ir quitando bienes. Bueno, llegamos al final. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, Godofredo de Gonneville, Hugo de Pirot y Godofredo de Chanay, arrojados, acudieron ante el tribunal que los debía ajusticiar, en pleno centro de París. Entonces, Jacques de Molay se levanta en ese instante y dice: soy culpable, pero no de los crímenes que me habéis sacado con tortura. Soy culpable de haber mentido. Y he mentido para salvar a mi orden y a mis compañeros. Pero todo lo que he dicho es mentira. Entonces el tribunal se asusta y lo declara relapso, con lo cual su final era morir en la hoguera. Todos los demás compañeros de Jacques de Molay dicen lo mismo, se alzan, aunque ya estaban bastante deteriorados por los 7 años de suplicio que llevaban, y dicen lo mismo. Entonces el tribunal se horroriza, porque el pueblo, que tanto le gusta una ejecución y que iban dispuestos a ver por lo menos una condena de por vida, ese pueblo en ese momento se pone de parte de los templarios. Y entonces empiezan a tener miedo. Y esa tarde, en la isla de la Cité, en una zona que se llama la isla de los judíos, pensad en un momento, el Sena, Notre Dame, la isla de la Cité hace como un barco. Pues en la proa estábamos mi mujer y yo allí un día, y yo le estaba diciendo: aquí tuvo que ser lo de la muerte donde quemaron a los templarios. Y curiosamente estamos en el Pont Neuf. Me dice: mira la placa que hay ahí. Y la placa decía que en ese lugar fue ejecutado Jacques de Molay. Bueno, pues Jacques de Molay lo llevaron a justiciarlo, y esa tarde lanzó un anatema contra el rey. Les dijo: vos Clemente V y vos Felipe IV, traidores a la fe cristiana, os emplazo a comparecer ante el tribunal divino. A vos, Clemente, antes de 40 días, y a vos, Felipe, antes de 1 año. Cuentan que los templarios murieron con expresión de paz, a pesar de que los quemaron, y al día siguiente el maestre de Auvernia, disfrazado de obrero, cruzaron la isla de la Cité, la isla de los judíos, para recoger los restos que aún humeaban de sus compañeros quemados. Y entonces se dice que el maestre de Auvernia lanzó un juramento, el Mabenaj, de la época de Salomón, que era tremendamente eficaz. Y en él emplazaba a toda la familia de Felipe IV el Hermoso. Bueno, ya han muerto los templarios. El temple está acabado. Pero vamos a ver lo que ocurre. Y voy a ser muy rápido porque estamos ya terminando.
Primero que nada, antes de cumplirse el plazo de 40 días, con unas disenterías terroríficas que lo obligan a chillar, muere Clemente V. Antes, a los 10 meses, Felipe IV del Mozo, en una cacería de jabalíes, cae del caballo y queda parcialmente paralítico. Y muere chillando como un loco. Sigamos. Esquiu de Floirac, que es un templario renegado que acusó a los templarios de todas las felonías que quisieron acusarlo, apareció acuchillado en una calle de París. Guillermo de Nogaret muere primero abandonado de todos los que lo habían elevado al poder, y acuchillado y envenenado, las dos cosas. Los templarios renegados Gerard de la Verna y el clérigo Bernat Pellet, acusadores de su hermano, fueron colmados al igual que el jurista de Marigny. ¿Colmados? Colgados. Ah, sí, yo he entendido colmados, ¿verdad? Mal fin tuvieron también todos los juristas que intervinieron en el proceso. La mayoría acabó en el patíbulo. ¿Pero quién los condenó? ¿Las mismas autoridades? Va pasando el tiempo, le van descubriendo casos y acaban en el patíbulo por una razón o por otra. Bien, vale. No me he querido meter en profundidades. Una escultura de Clemente V, que estaba en la iglesia de Burdeos, de donde él era obispo, una mañana apareció con las manos cortadas. Ese es un castigo que se aplica a los parricidas. Pero después, en una guerra posterior que hubo, sus cenizas fueron aventadas al viento y no queda ni resto de Clemente V. Las tres nueras de Felipe IV fueron acusadas y condenadas por adulterio. Sus hijos fueron muriendo sin descendencia y a causa de ello comenzó la guerra de los 30 años. Pero esta historia, y termino, parecería incompleta. Del mismo sitio donde estuvo la sede del Temple en París, en 1793 salió en una carreta camino del patíbulo Luis XVI, el sucesor número 22 de Felipe IV el Hermoso. Todos sabéis cuál fue el fin de este rey. La guillotina. La guillotina. Cuando su cabeza fue cortada, un individuo saltó al cadalso, mojó los dedos en sangre y los lanzó contra el pueblo y le dijo: pueblo de París, yo te bautizo. Y en ese momento, dando un grito terrible, dijo: Jacques de Molay, ya estás vengado. Y se acaba la historia del Temple, salvo que queráis alguna pregunta hacerme.